Villegas Plaza, docente universitario y escritor especialista en Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual. Vamos precisamente a hablar de este aspecto, lo que tiene que ver con la propiedad intelectual en las actividades empresariales de nuestro país. Abogado, sea bienvenido al diálogo y básicamente cómo podemos justamente resumir lo que tiene que ver con la inclusión del tema de propiedad intelectual en las actividades empresariales del sector privado. ¿Cómo están? Muy buenos días y gracias por la invitación a este espacio tan importante. Lo usual es que cuando digamos propiedad intelectual, lo primero que se viene a la mente es registrar la marca. Dicen que la marca es el activo intangible más importante que tiene una compañía. Entonces, en el Ecuador, nuestra legislación determina que la marca es recién de uno cuando consta registrada en el SENADI. ¿Qué es el SENADI? Es la institución pública que se encarga de conceder los registros de marca a los empresarios, emprendedores o compañías nacionales o extranjeras. El procedimiento de marca dura alrededor de 6 meses y una vez que me lo otorgan mediante una resolución, me conceden la explotación exclusiva sobre ese signo distintivo por 10 años y puede ser renovados 6 meses antes de su vencimiento en infinitas ocasiones, ¿no? Entonces, ¿qué es una marca? Una marca es un signo que es capaz de distinguir un producto o un servicio de su competencia. Es la esencia identificatoria del negocio o de los productos que uno está comercializando. Y a partir de ello, entonces, uno tiene, obviamente, ¿no? Tiene todo el derecho para poder desarrollar todas las actividades comerciales. La pregunta que cae por su propio peso, ¿se respeta eso acá en el país? Muchas gracias por la pregunta, muy buena precisión. En el Ecuador no te piden que registres tu marca para poder iniciar tu negocio. Tú puedes iniciar tu negocio sin registrar tu marca. Es opcional, pero es completamente recomendado, puesto que cualquier tercero, bajo la primera referencia que dije, de que la marca recién es de uno cuando está registrada, cualquier persona puede apropiarse de ese nombre y utilizarlo en el mercado antes que uno. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo defiendo, una vez registrada la marca, cómo yo la defiendo ante terceros malintencionados que quieran apropiarse indebidamente de ella? Podría presentar una tutela administrativa ante el SENADI para que multen a esta persona, a este infractor de derechos intelectuales. Podría presentar una acción de daños y perjuicios a nivel civil para que me paguen por ese daño que me han hecho. Me indemnicen, sería la palabra apropiada dentro del derecho civil ecuatoriano. Ahora, ese respeto que debe de haber, ¿no? Por el tema de la propiedad, básicamente debe de abarcar también, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenemos permanentes denuncias, ha habido también algunos operativos en los cuales en sectores comerciales, no solamente en la Bahía, en otros puntos también, se descubre que utilizando marcas de empresas extranjeras también se comercializa productos. Por un lado es el perjuicio para los dueños de esas marcas, pero por otro lado también una estafa, ¿no? Porque muchas personas ingenuas adquieren esos artículos pensando que es de esa marca y que es un producto pues que de alguna manera va a tener gran durabilidad por el prestigio de aquella marca. Correcto, eso también tiene... a ver, nuestra legislación sí protege esos escenarios. Desde la propiedad intelectual, que es mi rama, le puedo decir que si es que esa persona que comercializa en tal sector de Guayaquil quisiera registrar su marca, existe ya el recurso legal que se llama solicitud de registro de marca de mala fe. Y se puede negar ese registro a pesar de que no esté registrado en el Ecuador o esté registrado en el extranjero. Porque eso atentaría contra la libre competencia y sería un acto de competencia desleal. Inclusive es una prohibición absoluta. Ahora, la ley lo protege, inclusive tenemos una ley orgánica de protección de control de poder de mercado que regula los actos desleales. Entonces, vamos más allá de eso. Lo que pasa es que, y eso es lo que hemos venido conversando en las últimas semanas, el déficit presupuestario para hacer valer o ejecutar hacer valer estos derechos.
para que queden amparados, porque la ley lo protege, pero ¿cómo yo ejecuto esto? ¿Cómo yo hago, cómo materializo esta problemática, esta vulneración de derechos intelectuales? Entonces sí, yo tengo el recurso, pero si es que las instituciones públicas no tienen el presupuesto para poder hacer valer los derechos como realmente, como ciudadanos que pagan impuestos, deben de ser protegidos. Bueno, hay una larga distancia, ¿no? Entre lo que dice la ley y lo que se practica. Claro, y lo que se puede hacer es cumplir. Verónica Landeta, con otras inquietudes, a esta hora de la mañana estamos hablando con el abogado Francisco Villegas Plaza, experto en temas de propiedad intelectual. Sí, abogado Villegas, bueno, usted lo acaba de decir y me gustaría saber cuál es la falencia que tiene esta ley. ¿Por qué definitivamente pues no podemos ampararnos en eso? Y me refiero mucho al tema de los emprendedores, ¿no? Porque cuando comienzan a dar sus pequeños pasos, una de las decisiones más importantes que tienen es de registrar la marca, pero vemos que ahí hay como un hueco en esa ley que no termina de consolidar, por un lado, el soporte jurídico para definitivamente hacer respetar todos estos pasos. La ley es muy clara, el problema no es la ley, el problema es la falta de presupuesto estatal para poder hacer ejercer estos derechos y también el desconocimiento de la ley por parte de los usuarios, de los emprendedores y de los empresarios. A nivel estatal, puedo destacar que el SENAI despacha dentro de la medida de su presupuesto, despacha muy bien. Ok, lo que pasa es que antes el SENAI en Guayaquil tenía, pues, qué sé yo, 30 funcionarios, ahorita tiene 5. Entonces, si es que alguien presenta una tutela administrativa en Guayaquil, con 5 personas en una ciudad muy poblada del Ecuador, no van a despachar con la misma celeridad si tuviesen 10 o 15, y eso responde a un tema de presupuesto estatal, punto, de las asignaciones presupuestarias. Porque a nivel de empresa privada, y más que nada de emprendedores, el emprendedor puede registrar su marca sin necesidad de un abogado, puede pagarle una asesoría a un abogado para que le enseñe, y el abogado también factura, o hay abogados que cobran precios muy razonables por registrar una marca. Y aparte existe un descuento en la tasa, porque una cosa es el honorario del abogado y otra cosa es la tasa del SENAI, la tasa estatal, para que te concedan la marca. Usualmente vale $208, pero hay un descuento que lo sacas en el MIPRO. Es una tasa de descuento por ser MIPYMES, microempresa, pequeña y mediana empresa. Y ese certificado te concede un 50% de descuento en la tasa de registro de marca. Entonces el sistema sí está bien, lo que pasa es que no hay presupuesto para poder ejecutar todo lo que dice la ley. Entonces no está tan bien. Hay una falencia ahí que hay que mejorar. La falencia no es en la ley. Claro, la falencia no es en la ley, pero es en el presupuesto para poder dar el arranque. Claro, pero bueno, ahí hay una parte bastante importante que hay que corregir, porque de lo contrario, pues eso queda nada más que en letra muerta, ¿no? Los que se ajustan, y porque hay mucha gente muy responsable que, por ejemplo, por más que emprenden, hagan algo muy chico, pues va haciendo los pasos, ¿no? Los pasos definitivamente para poder formalizarse y legalizarse en ese sentido. Pero habría que quizás dar cierto, como un poco más de incentivo para que la gente entienda bien qué es el registro de su marca y obviamente al respecto de la propiedad intelectual. Muy bien. Bueno, siguiendo con el tema de la marca, también ahora con la transformación tecnológica, la transformación digital, todos los negocios se están automatizando y ya están pasando al recinto de lo tecnológico. Entonces, en base a mi experiencia profesional, lo segundo que más piden en propiedad intelectual es la protección de los softwares o de los programas de ordenador. Esto es muy importante destacar. ¿Por qué? Los softwares, y este es uno de los errores que los clientes dicen, quiero patentar mi software. El software no se puede patentar, es una prohibición expresa del sistema de patentes que un software, un programa de ordenador pueda ser patentado. Entonces, quitemos esa concepción de que el software se patenta, ¿no? Lo que yo puedo hacer es protegerlo como derechos de autor. Los derechos de autor se protegen o inicia su protección legal desde la creación de la obra. A la luz de la normativa ecuatoriana y de la normativa regional de la CAN, a la cual el Ecuador
parte Estado miembro o Estado parte, dicen que los softwares se los trata legalmente como si fueran obras literarias. Y al tratarse como obras literarias, están sometidos al sistema de derechos de autor. Si se someten al sistema de derechos de autor, se protegen desde la creación. Entonces, usualmente el emprendedor, salvo que sea también tecnológico y sepa programar en código fuente, ellos van a contratar los servicios de un tercero, de un programador, de un ingeniero en sistemas, para que le elabore el software. Entonces, nuestro Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, alias Código de Ingenios, dice que cuando uno contrata los servicios de un programador, el programador se lo presume titular, es decir, dueño del software, salvo que exista un pacto en contrario. Este pacto en contrario se llama cesión de derechos patrimoniales. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta los emprendedores es que al momento de contratar con un programador, tienen que obligatoriamente firmar un contrato de cesión de derechos patrimoniales para que los derechos de explotación del programa ordenador, del software, de la aplicación, sean del emprendedor. Obviamente hay el pago de un precio, que son sus honorarios por elaborar este software. Luego esto se lo declara en el SENADI. Yo voy con el contrato de cesión de derechos patrimoniales, le hago reconocimiento de firma ante un notario y luego lo declaro en el SENADI, diciendo que, digamos, si Francisco Villegas fue el emprendedor y Perico López fue el programador. Perico Los Palotes me cede sus derechos patrimoniales sobre el software, yo lo declaro, y el SENADI me va a dar un entregable, que es un certificado que dice que yo declaré la obra y que soy titular de la misma. Claro, mira, es todo un proceso definitivamente y bastante muy curioso y muy didáctico lo que usted nos ha dicho aquí sobre el tema de la propiedad intelectual. Agradecerle al abogado Francisco Villegas Plaza, docente universitario y especialista en Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual, por este tiempo y por orientarnos en torno a este tema. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias por el espacio y que tengan un excelente inicio de semana. Gracias. Son las 7 de la mañana con 18 minutos.